Es periodista de viajes, se graduó en turismo sostenible y es una muy grata alegría recibir a Cami Ibarra en Ambiente y Medio. Hola Mauri, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy contenta de estar acá. Queremos saber sobre todo el origen, cómo nace la Cami viajera y sobre todo el propósito que te fue llevando a hacerlo de manera sostenible. Sí, creo que el periodismo lo tuve de siempre. Me acuerdo de chiquita jugar al noticiero y después con mis papás en las vacaciones que había era preguntarle, me acercaba al bañero, al guardavidas, a preguntarle todo de la playa, buscar historias y demás. Subíamos a Fotolog, a este tipo de plataformas que había en ese momento y después lo fui profesionalizando. Empecé con el periodismo tradicional, siempre intentando buscar esas historias hasta que de repente le pude poner nombre a esta forma de viajar que es el turismo sostenible y ahí hice la diplomatura. Es una forma que no solamente tiene en cuenta lo que es la actividad económica y al viajero, sino también que tiene en cuenta al entorno y a las personas que viven ahí. Entonces es como un enfoque más integral de lo que es la forma de viajar. Se sostiene que si se preserva mejor el lugar, genera mayores ingresos durante más tiempo y más se beneficia también la gente que vive ahí. ¿Qué consejos prácticos le darías a alguien que quiere seguir disfrutando de viajar, pero al mismo tiempo quiere hacerlo reduciendo su huella? Hay un montón de cosas y que encima son súper fáciles y que las podemos aplicar. Por ejemplo, antes de viajar podemos pensar, frenar la pelota y decir ¿a dónde realmente quiero ir? Pasa mucho también después de la revolución industrial, si nos remontamos muchos años atrás, que siempre nos dijeron en qué momento tenemos vacaciones y a dónde tenemos que ir. Entonces, como bueno, ahora tenemos un montón de herramientas para poder pensar realmente a dónde y cuándo, que también pasa mucho esto de viajar todos en el mismo momento que es en la temporada alta. Y de repente los destinos están buenísimos también en temporada baja para que podamos disfrutar y le damos la oportunidad a las comunidades que viven ahí de que sigan generando ingresos también. A la hora de armar la valija, ¿no? A veces decimos como, bueno, un look por día, llenamos la valija, cuanto más pesado es nuestro equipaje, más combustible se gasta. Entonces poder empezar a armar nuestra valija inteligente, también tener en cuenta que en destino se puede lavar la ropa. Iba a preguntarte por el armado de la valija o de la ecovalija, quien quiera elegir el nombre, qué no puede faltar y qué no puede sobrar al mismo tiempo. ¿Qué no puede faltar? Creo que tenemos una tendencia en que nos vamos de viaje y aparece un caos de tengo que volar a la farmacia, ¿no? Como que nos vamos de viaje y en esa previa tenemos que irnos a comprar todo tarrito, frasquito para meter. Las opciones sólidas son buenísimas y los invito a probarlas también porque depende de cada pelo, depende de cada piel, o sea, por ahí tuviste una mala experiencia y dijiste no funcionó, pero está buenísimo. Lo mismo también siempre llevar una bolsita de esas que se hacen súper chiquitas para cuando hacemos las compras, para cuando andamos en destino. La botella de agua infaltable, si no siempre andamos comprando botellas de plástico, hay que tener mucho cuidado con el uso de plásticos y con esa generación de plástico. El turismo genera el 28% de los residuos a nivel mundial. Mirá. Entonces, con esos mini actos podemos contribuir muchísimo. ¿Cuán importante es el turismo a la hora de abrirnos y conocer otras culturas? Es muy importante. Es muy importante sobre todo en nuestro país. Creo que si no nos damos la oportunidad de conocer nuestro país, realmente no lo conocemos completamente. Uno de los últimos viajes fue al norte argentino, a todo lo que es la parte de los valles de altura y las yungas jujeñas. Y ahí es donde realmente uno conoce y entiende cómo es su cultura. Si nos vamos un poquito más arriba, también está la ciudad sagrada de los Quilmes. Fantástico lugar. Es fantástico el lugar. Si todavía no fueron, por favor, anótenselo ya para ir. Pero algo súper interesante de eso es que ahí es donde está realmente nuestra historia. Los Quilmes fueron los que más resistieron a la conquista española durante más de 130 años. Y lo que pasó fue que un día realmente no aguantaron más porque llegaron con caballos, con armas, pero fue tanta la valentía que para castigarlos lo que hicieron fue hacerlos caminar hasta lo que hoy es Quilmes de Gran Buenos Aires. Todo ese trayecto, la gente de Quilmes seguramente ni sabe qué sucedió esa situación y en muchas escuelas ni siquiera lo vimos o lo conocimos. Entonces digo, qué importante es poder recorrer nuestro país para entender realmente quiénes somos y cuál es nuestra cultura y el desafío que tenemos como turistas también. Esto que decimos de ser turistas responsables. Todo lo que es el turismo comunitario, el turismo rural comunitario, que forma parte también de lo que es el turismo sostenible, son comunidades que están, la mayoría en pleno desarrollo, que están cambiando su actividad económica, que están dejando de dedicarse generalmente al campo, a la agricultura, a la ganadería y están pasando a dedicarse al turismo. Y en esa transición llegan turistas
no solamente de Argentina, sino de todas partes del mundo, con sus necesidades, con sus requerimientos, con sus ideales de turismo y la responsabilidad del turista de entender hacia dónde va, de cómo es ese destino, de cómo son las costumbres de ese destino, de cómo son las tradiciones, de cuál es su historia, para no interceder. Y creo que el desafío más grande que tiene el turismo sostenible es no terminar con la cultura del lugar, sino que se pueda fusionar y aprender tanto nosotros de la cultura como la cultura de nosotros. Hermoso. Y al mismo tiempo, aparte de la cultura, el turismo como herramienta para reconectarnos con la naturaleza. Es increíble y muy transformador. Hay muchos tipos de turismo dentro del turismo sostenible, como por ejemplo el ecoturismo, el cicloturismo, el turismo de aventura. Y es realmente una herramienta transformadora, no solamente para nosotros volver a conectar, que estadísticamente la gente está buscando mucho más esa conexión, sobre todo después de la pandemia, que estuvimos mucho tiempo encerrados y fue como que salimos a querer conectar más con lo natural y conocer realmente otras personas y otras formas de vivir, sino también desde la misma transformación que puede generar el turismo, que de repente en estas comunidades puede crear escuelas, puede crear hospitales, puede crear espacios de talleres, de charlas que le den herramientas a esas personas. Más del 86% de los argentinos queremos viajar de forma más sostenible, pero el 52% si se le complica un poco ya, bueno, no pasa nada, no es prioridad. Entonces digo, como que existe algo de querer, pero por ahí todavía de no saber cómo. Hay muchas formas, hay hotelería sustentable, hay una ecoetiqueta que se llama Hoteles Más Verdes, que tiene como diferentes niveles y los hoteles van camino hacia la sustentabilidad cumpliendo diferentes requisitos. ¿Cómo puede uno averiguar si ese hotel tiene esa etiqueta? Bueno, siempre puede preguntar si tiene ecoetiqueta. Hay algunas plataformas que te van marcando como con hojitas verdes y un montón de cuestiones si ese hotel responde o no, pero está buenísimo también que empecemos a preguntar si tiene prácticas sustentables, si tiene prácticas sostenibles, que está buenísimo, y también el turista es el que define la demanda. Entonces yo siempre incito a que preguntemos, a que averigüemos, sobre todo también con la gestión de los residuos, como cómo hacen con los residuos acá, los dividimos, no los dividimos. Eso también, hablando de los residuos que estábamos charlando recién, hay que tener mucho cuidado si vamos a una isla, a una playa o a estos pueblos que hace poco están conectados por ruta. Bueno, si vemos que ahí no hay un sistema de recolección de basura, hay que cargarlos en la mochila y llevarlos al próximo pueblo al que vamos. Entonces, como un montón de prácticas que son muy sencillas y que las incorporamos a nuestros hábitos día a día y realmente cambian la forma de viajar, no solo para que nosotros podamos disfrutar de ese destino, sino también nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones que vengan. Última, me nombraste a la ciudad sagrada de los Quilmes. Danos 2 destinos más que te hayan volado la cabeza y que no nos podemos perder y que sean poco conocidos, todo eso. Bueno, voy a nombrar uno más del norte argentino porque siento que ahí la cultura está todavía muy arraigada y que es tiempo de ir, y sobre todo con mucha responsabilidad, que es Santa Ana, que ahí vi el amanecer más lindo del mundo y es nuestro, es argentino. Entre montañas, con las mujeres, ahí tuve la oportunidad de compartirlo con Herminia, que nació ahí en Santa Ana, tiene una historia bellísima y es un espacio para realmente conectar con la cultura de Santa Ana, con la cultura argentina, queda en Jujuy y es maravilloso. Síganla en sus redes sociales, que además de todos estos tips fundamentales para ser un turista sostenible, tiene contenidos muy lindos que nos invitan también a conocer distintos lugares. Un placer conocerte y muchas gracias. Gracias, Mauri. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.